de esta región del país, hablo del Cauca, para que los violentos los dejen en paz, pues todo coincidió en ese clamor de la Iglesia Católica. 10:37 minutos, entonces apareció el Papa Francisco. Sí, señor, en un corto mensaje en la Plaza de San Pedro. Se esperaba que lo hiciera Juan Roberto. Recordemos que él no estuvo presente en ninguno de los actos de la celebración de la Semana Santa y lo guardaron para hoy domingo. Hay muchos mensajes de si era necesario o no por cómo se le vio. Escuche usted cómo habló el Papa Francisco a quienes estaban allí en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. El maestro de las ceremonias pontificias será quien lea el mensaje. Y ese fue el mensaje. Claro, y el mensaje era una manera de participar en esta liturgia y en esta ceremonia que es la que pone fin a la Semana Mayor allí en el Vaticano. Y el mensaje central que fue leído inmediatamente después de escuchar a un muy débil Papa Francisco, pues habla de la carrera del rearme. Sí, señor. Este mensaje que el Papa Francisco envió, pues habla de las guerras en el mundo, pero repito, más allá de eso y de ese corto recorrido que hizo por la Plaza de San Pedro en el Papa Móvil, llamó la atención lo malito que se le ve y lo débil que se le ve al Papa Francisco. 10 de la mañana, 39 minutos, cambiamos de tercio para hablar, como lo habíamos prometido, de otro de los hechos con los que terminó la Semana Santa y seguramente va a comenzar la Semana de Pascua, y es la garrotera enorme, gigante, sin fin, entre los dos hoy más altos funcionarios que tiene el gobierno. Señor. Los que fueron más cercanos al presidente de la República, hoy uno en el Ministerio del Interior y en la jefatura de despacho, y la otra en la Cancillería, casi nada. Hoy enfrentados de nuevo en trinos, en declaraciones, en mensajes cifrados, en amenazas, en fin, todo otra vez revuelto. Y en un proceso judicial que vuelve a sacudirse Juan Roberto por cuenta de ello. No sé si usted coincide con que hay un fin de una tregua. Por muchos meses vimos como ambos le bajaron al tono. O tal vez nunca hubo tregua, simplemente estaban callados. Estaban callados, pero hay cosas que han pasado en los últimos, ni siquiera meses, sino dicen los expertos y fuentes de la Casa de Nariño, cosas que han pasado en los últimos días, dinámicas al interior de ese círculo cercano del presidente Gustavo Petro, que hicieron que una de estas partes que usted menciona, la canciller Laura Sarabia, volviera a quitarle el polvo al proceso judicial y anunciara que vienen más pruebas contra Armando Benedetti, que lo único que ha dicho hasta el momento es que desde que Laura Sarabia dejó de ser su secretaria, él no le interesa lo que pase con él. Sí, pero recapitulemos porque mucha gente incluso se fue de vacaciones. Sí. Mucha gente salió y dirán, ¿estos de qué están hablando? Mire, todo arranca el domingo pasado. Sí, señor. Digamos, el nuevo capítulo, el domingo pasado, cuando terminando la semana pasada, comenzando la Semana Santa, la canciller felicita al presidente de Ecuador por Daniel su triunfo Noboa, en las elecciones, ¿cierto? Exacto, ella de hecho lo hizo unas horas mucho más tarde, lo que dejó ver, no había pronunciamiento del gobierno de Colombia, y casi 12 horas después, ella a través de su cuenta de X felicita a Daniel Noboa por su triunfo con más de 10 puntos de ventaja sobre Luisa González. El presidente no había dicho nada, entonces le sumo allí para que nos vayamos el a otro ir ingrediente para ir cociendo la historia. El otro ingrediente fue que ahora, el lunes, el presidente Gustavo Petro lo que hizo fue desconocer los resultados, pidió un reconteo, verificación, pidió las actas, cosa que no hizo. Y desautorizó a Sarabia. La desautorizó completamente. Y pues cosa que no hizo tan enérgicamente con el proceso en Venezuela. Entonces ahí se empezó a tejer toda esa molestia de la canciller porque abiertamente, literalmente desconocida su posición como la jefe de las relaciones exteriores. Eso como un episodio para algunos anecdótico. Exacto. 2 días después aparece el mensaje en X de la canciller que está en Japón, o estaba en ese momento en Japón, en Osaka, Japón, y ahí ella dice que el 28 de abril va a ir a la Fiscalía a ampliar declaración, y dice que entregó ya a la Fiscalía nuevos audios y nuevos chats con quien fuera su jefe y amigo Armando Benedetti. Esos audios, de hecho, Juan Roberto, no son nuevos, esos son audios del 2023 y
Es decir, no son recientes, pero no se conocían. No se conocían, ella los entregó hace más de un mes a la Fiscalía y como usted bien lo menciona, ella va a volver en unos días en este mes de abril a la Fiscalía, y lo que deja ver el audio que reveló Ricardo Ospina, director del sistema informativo de Blue Radio, es que Benedetti le está diciendo a Laura que haga lo que quiera, porque él está blindado en la Fiscalía por el número 1 y el número 2, y menciona al fiscal Jaimes. Ese es el audio de Benedetti a Sarabia. Estamos hablando de que eso fue en 2023, sí, cuando él todavía estaba en la embajada en Caracas, quería regresar a Colombia, contaba Ricardo Ospina, aquí en Blue Radio. Al Ministerio de Interior. Claro, algún ministerio, al círculo del poder, ¿dónde está hoy? Porque menciona a Velasco. Claro, ¿a dónde está hoy? Exacto. Dice, me pueden nombrar en lo que sea. No me va a pasar nada porque hablé con el número 1, hablé con Jaimes. Hoy el diario El Tiempo revela, la unidad investigativa, que en efecto hubo una reunión entre Gabriel Jaimes, que era el fiscal delegado ante la Corte Suprema de la época del fiscal Barbosa, con Armando Benedetti en su momento. No se conocen los detalles, pero ahí viene el otro episodio y es lo que hay tras bambalinas, y lo vamos a hablar con nuestro invitado, con nuestro analista Gabriel Cifuentes. Gabriel, feliz domingo, feliz domingo de resurrección, de Pascua. Ojalá haya descansado porque vienen días moviditos y este movimiento telúrico pues amenaza de nuevo con romper la muy frágil estabilidad en el círculo cercano del presidente. Gabriel, buenos días, porque hasta ahí lo que se evidencia es que cada vez que hay una desavenencia entre los más cercanos al presidente, amenazan con contar lo que saben. No sabemos de qué, pero amenazan con contar. Gabriel, buen día, buen domingo. Juan Roberto, muy buenos días para usted, risa. para María Camila. Sí, como usted bien lo decía, el único temblor que se sintió en Colombia no fue el del Viernes Santo, sino el temblor en el gabinete ministerial, que cada vez parece estar más descosido y donde desafortunadamente hay versiones encontradas, y que independientemente de si Laura Sarabia salió con el trino por la investigación que ya desde febrero estaba adelantando la Corte Suprema, o haya sido una reacción frente a la desautorización del presidente frente al reconocimiento de Noboa como nuevo presidente de Ecuador, lo que sí queda en el fondo es que el gabinete sigue estando roto, que el gabinete sigue sin tener una unidad, y que el presidente ha sido absolutamente incapaz de contener este fuego amigo que le hace mucho daño al gobierno y que le hace mucho daño a la institucionalidad. Ahí la gran reflexión, Gabriel, que hacíamos es que lejos de solucionarse lo que pasó en el famoso Consejo de Gobierno de Ministros de febrero, lo que queda en evidencia es que ahí es una calma chicha, por llamarlo de alguna manera coloquial. Y el tema, repito, Gabriel, que queda en el tintero siempre es que cuando se ponen bravos entre ellos, y cuando digo entre ellos es meter a la canciller, meter al señor Benedetti, amenazan con sacar lo que saben. El tema, yo creo que el país lo que hoy reclama es claridad. ¿Qué es lo que saben? Pues esa es la gran pregunta, Juan Roberto, pero yo creo que hay unos temas antes de contestar su pregunta. Sí. El primer tema es que hay dos inamovibles, y eso está claro. Dos inamovibles que además están en las dos carteras que por jerarquía constitucional son las más importantes, la que maneja la política interior y la que maneja la política exterior. El segundo hecho que uno puede revelar, digamos, es que independientemente de lo que haya pasado durante la campaña, las filtraciones de los audios y de las peleas interinas dentro del gabinete, parece que al presidente esto, si bien lo puede afectar, no va a mover un ápice de su estrategia de cara al 2026, es decir, el presidente bien hubiera podido mantenerse en la decisión que tomó en el 2023 de apartarlos. El presidente ya asume esto como un costo político que va a factorizar, pero no va a haber grandes cambios, o no parece haber grandes cambios, y ahí pues Juan Roberto es donde adquiere relevancia su pregunta, y es ¿por qué a pesar de que esto está generando daño? ¿Por qué a pesar de que esto no es nuevo? ¿Por qué a pesar de que esto puede afectar la imagen del presidente, del gobierno y sobre todo el desarrollo normal de las funciones de la presidencia, no se hace nada? Y esto puede deberse en parte por la información que puedan tener
tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti, por la función que el presidente cree que ellos están cumpliendo y que resultaría presuntamente fundamental dentro del gobierno, pero lo que sí no se puede explicar, Juan Roberto y María Camila, es que el presidente no haya sido capaz de liderar un gabinete y que no haya sido capaz de controlar este fuego amigo que no le hace sino daño a su gobierno, daño a su imagen, pero Gabriel, que sigue reforzando esa lo idea de interrumpo, que hay un es que descontrol interno. sí, la suspicacia que hay es que no lo hace por lo que saben. Por lo que saben ellos. Es decir, no es casualidad, ya no es ninguna coincidencia que tanto Benedetti en su momento de furia, cuando lo sacan de taco de ese círculo de poder, se revelen esos audios, los que reveló la revista Semana, donde él decía: yo sé el tema de la campaña, y ahora es Laura Sarabia. Es que estamos hablando de dos personas, como usted dice, inamovibles. Yo no sé qué tan inamovibles son, no sé por lo cruciales que son en el gobierno o por lo que saben. Ahora yo creo que hay una diferencia entre Sarabia y Benedetti. Lo que se entiende del mensaje de la canciller y de lo que está planteando para expandir su versión en la fiscalía es frente a la relación de Armando Benedetti con el presidente y con la fiscalía. Es decir, y yo creo que este es otro capítulo dentro de esta novela que es delicadísimo, Juan Roberto, María Camila, y es si efectivamente existía un acuerdo o una relación entre Armando Benedetti y el exfiscal Gabriel Jaimes, que era uno de las personas más importantes de la Fiscalía de Barbosa. Ese es otro capítulo de extremada gravedad, más allá de las peleas interinas dentro del gabinete, y que parecería ser más bien hacia donde va a ir la declaración de la canciller Laura Sarabia en la Fiscalía, pero más ¿por qué más que Benedetti enlodar al presidente? Pero ahí obviamente esto todo es especulación, Gabriel, María Camila, oyentes y televidentes, pero ¿por qué en su momento Benedetti iba a la fiscalía? Él tiene una cantidad de procesos, incluso casos de corrupción que están pendientes en la corte. 9 exactamente, pero al final del camino el tema era la financiación de la campaña. Pero hay dos temas que hoy revela la unidad investigativa del Tiempo. La primera, digamos, es que se confirmaría, digamos, que existía una relación, ¿cierto? Que además el mismo fiscal Barbosa ha desmentido, Gabriel Jaimes no ha salido a dar declaraciones al respecto, pero primero que sí existe una relación. Lo segundo que devela el Tiempo es que el fiscal Gabriel Jaimes prácticamente vació una sala completa para darle todas las garantías a Benedetti para que pudieran hablar, en qué términos y de qué temas no se sabe. Entonces, si bien obviamente Armando Benedetti ha sido acusado de diferentes delitos, el hecho de que se presenten estas reuniones con este grado de secretismo frente al ente acusador. Además, el ente acusador, un fiscal que tiene competencia ante la Corte Suprema, que es el juez natural de Benedetti, y el acusado, es un hecho verdaderamente grave y delicado, y nosotros no sabemos, Juan Roberto, esto cómo se pueda ir desarrollando. Nosotros apenas estamos conociendo algo que no se conocía, que no se conoció hace 2 años cuando estallaron estos audios, y era una ficha del ajedrez, una ficha de este rompecabezas en donde Benedetti tendría una relación muy cercana con la Fiscalía y que estaría tratando de utilizar esa relación con la Fiscalía para volver al gobierno de una manera extorsiva o no extorsiva, ya se sabrá, pero ese elemento del rompecabezas yo creo que es muy importante, y repito, creo que ahí a lo que le está apuntando Sarabia no es enlodar al presidente per se, sino también a demostrar quizás presuntamente el ánimo extorsivo de Benedetti, que de cualquier manera estaba pretendiendo entrar al gobierno y al círculo cercano del presidente. Sí, Gabriel, analizando un poco ese tema, en la revelación de Laura Sarabia, que deja también en entredicho el papel de la Fiscalía, ¿usted cree que ella sí pueda verdaderamente, no sé si el término sea tener las agallas de hablar? Porque se lo menciono, porque hemos visto a otra ficha clave que salió del gobierno, como es Álvaro Leiva, a quien muchos ya califican es el pastorcito mentiroso, porque dice y dice y dice que sabe, cada semana hace advertencias de lo que pasa al interior del gobierno y no dice nada. Y finalmente Laura Sarabia lleva 2 años en las mismas, Gabriel.
Sí, eso indudablemente nosotros no sabemos cómo esto pueda terminar, pero es importante aclararle a los oyentes que este no es un proceso que inicia con este mensaje que publica la canciller la semana pasada, sino que es un proceso que abrió justamente a raíz de todas estas filtraciones y de estos audios la Corte Suprema, y que tuvo una primera sesión en febrero. Lo que está diciendo la canciller es que le ha enviado a la justicia audios que la opinión pública no conocen, y entre esos audios se filtró el audio de Benedetti hablando de su relación con Barbosa y con Jaime. Pero además aquí hay que señalar una cosa, en últimas, los que están involucrados en este proceso van a tener que rendir bajo gravedad de juramento, entregando la evidencia que tienen, su participación o no dentro del proceso de una supuesta financiación irregular de la campaña. A lo mejor lo que la canciller quiere hacer es salvaguardar su seguridad jurídica. Es decir, esto ahí no tuve nada que ver. El que se encargó de eso fue Armando Benedetti. Nosotros no sabemos, más allá de las peleas internas que puedan haber, de las peleas de ego, del desplazamiento del círculo cercano del poder, si ya se esté comenzando a calentar el proceso judicial a un punto en donde ya comiencen a salvar patria, a decir y a eximirse de las responsabilidades jurídicas, porque igual el proceso está abierto y hacen parte de la investigación las declaraciones tanto de la canciller como del ministro del Interior. No, y es que imagínese, Gabriela, a eso iba yo. Es que, ¿cómo gobierna un gobierno cuando sus dos más importantes funcionarios están metidos en semejante garrotera? Claro. Y cuando además, recordemos también el duro trino que publicó Jorge Rojas, el director del DAPRE, haciendo un llamado al presidente para que en el gabinete participen personas que vuelva, digamos, personas del progresismo cercanas al proyecto político, advirtiendo y reconociendo que no se arrepiente y que tomó la mejor decisión al haberse apartado después de 6 días de haber sido posesionado como director del DAPRE, y que confirma nuevamente esa decisión por el lamentable show que se está viviendo hoy al interior del gobierno. Sí, como a usted le gustan las movidas de la semana, 10:54, Gabriel, ese va a ser sin duda uno de los grandes temas. El otro gran tema va a ser lo que empiece a pasar en el Congreso esta semana con la consulta popular y casi nada con la reforma a la salud. Claro, es que estas 8 semanas que le quedan a esta legislatura, que recordemos, la próxima ya está en medio de una campaña, se da prácticamente por desechada, la reforma a la salud que el gobierno va a tratar de avanzar para que se caiga en la Comisión Séptima del Senado y poder tener una excusa de convocar una consulta que se ha tratado de, mitigar, o se ha tratado de bloquear a través de la propuesta de reforma laboral express que presentó el Partido Liberal y que le restaría votos para que el Senado durante este mes de análisis del cuestionario pueda decidir si se convoca o no. Pero viene también la elección, que es muy importante, Juan Roberto y María Camila, del nuevo magistrada de la Corte Constitucional, en donde ya hay enormes polémicas por... el abogado del presidente está ahí metido, ¿no? Claro, el abogado del presidente, que además fue abogado de Uribe, que esa es la particularidad de Héctor Carvajal. La reforma agraria también se viene. Es decir, van a ser 8 semanas muy movidas, e incluso se está pensando y se está anunciando posiblemente la erradicación de una nueva reforma tributaria que se viene a sumar además a ese cóctel molotov, si se quiere, de la crisis fiscal tras los anuncios del director encargado de la DIAN y del ministro de Hacienda de anticipar y aumentar el recaudo de renta, que haya generado un terremoto en los sectores económicos y advierten de una posible situación fiscal y financiera muy delicada para Colombia en lo que resta de este año. ¿Usted cree, Gabriel, que la gobernabilidad a través de esos mecanismos como la emergencia económica, la consulta popular, por otro lado, como anuncio, todo esto logra de cierta manera distraer la atención de lo que está pasando a nivel de gobernabilidad y de esta peleadera al interior de la Casa de Nariño? Se lo pregunto porque nada más esta semana, con el tema de la fiebre amarilla, vimos como el presidente pues también va anunciando decretos de esa envergadura ante algo que simplemente era un brote que, según los expertos, se podía tratar como se venía tratando.
y que no pasaría ningún filtro de juicio constitucional, es decir, declarar una emergencia económica por la fiebre amarilla no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico, pero yo no creo que sea simplemente una bomba de humo, a pesar de que estamos acostumbrados. Se conoció además, María Camila, también el decreto de suspensión de operaciones contra alias Calarcá, que generó un revuelo también en el sector defensa. Vamos a tener las discusiones sobre las preguntas de la consulta, es decir, no vamos a tener 2 días de respiro sin noticias políticas que nos permitan analizar a fondo todas las implicaciones de lo que está pasando. Pero volviendo al tema de los decretos, yo no recuerdo en los últimos 30 años, y de hecho la Constitución del 91 tiene como fundamento limitar los estados de excepción, que en menos de 3 años se hayan ya expedido, se pretendan expedir 3 decretos excepcionales, una conmoción interior y 2 decretos de emergencia económica. Eso en parte es un acto de desespero del gobierno de tratar de buscar recursos, tratar de buscar a través de decretos poder adelantar sus funciones ante la incapacidad de un gabinete que no ha estado a la altura de las necesidades y de las urgencias y afugias del país. Pero esto verdaderamente sí significa una quiebra frente al espíritu de la Constitución, porque no se puede gobernar a punta de decreto. Ese es un mandato constitucional. De hecho, Humberto de la Calle lo dice hoy en una entrevista en el diario El Tiempo. Él dice: de tanto manosear los estados de excepción, pierden eficacia, hablando precisamente de eso que usted menciona. Y súmele, director, que se cumple esta semana el primer plazo de la conmoción interior, y la Contraloría General de la República ha advertido una bajísima ejecución de los recursos, es decir, 3 meses, 30 días, los primeros 90 días, los primeros 3 meses después de decretada la conmoción interior, y sigue la violencia, sigue sin haber respuesta social del Estado. En el Catatumbo no pasa nada. Los desplazados siguen estando desplazados, y ya se fue el primer término de la conmoción interior y no hay resultados. Es decir, ni siquiera invocando estados excepcionales el gobierno ha sido capaz de dar respuesta frente a esas situaciones críticas que han puesto en jaque la seguridad en el norte del país. Resumen de esta charla: se acabó la Semana Santa y se acabó la pausa. Don Gabriel, feliz semana de resurrección, y nos vemos mañana en la movida. Director y María Camila, nos vemos mañana muy temprano en Primera Edición con las movidas políticas. Seguimos aquí en Sala de Prensa Blue.